Bueno, buenas tardes a todos. Está haciendo muchísimo frío en Brasil. Hoy es domingo y pues para poder estar aquí con ustedes solo con este busito, tengo prendido aquí en este cuarto, en esta habitación de mi trabajo, un calentador para no aparecer delante de ustedes como un esquimal, con un buzo, con una chaqueta, con otra cosa, porque pues para salir nos toca así, nos toca con cosas térmicas por debajo de la ropa y con cosas que nos ayuden a guardar el calor cuando el frío pues es tan grande en la ciudad de Sao Paulo como nos encontramos ahora. Tal vez para muchas personas no sea tanto frío, para mí lo es. Estamos estamos a unos 12 grados de temperatura y va a seguir bajando. Se estima que en la noche tendremos entre unos 7 y unos 5 grados y en la madrugada pues estaremos en 4 o 5 grados más o menos. Irá subiendo un poco más la temperatura durante la semana, gracias a Dios, pero este fin de semana fue un fin de semana frío para nosotros. También quiero decirles algo más. Ustedes se preguntarán y me han escrito que por qué no hago la grabación más temprano el domingo o la subo desde el sábado. Por una razón importante, porque no solamente estoy dedicada a este proyecto de evangelización, sino que existen las rutinas propias de una casa, colaborando también en la catequesis, en el colegio donde mi esposo trabaja, el colegio marista de aquí de San Pablo, y eso hace pues que tenga que, digamos, destinar tiempo a otras lecturas, a mi casa, a mi esposo, en fin, y entonces por eso muchas veces no, siempre estoy subiendo el evangelio el día mismo y durante el día. ¿Por qué no desisto de hacerlo? Porque es el evangelio del domingo, del primer día de la semana. Significa que la meditación de este evangelio debe acompañarnos por los siguientes 7 días, por los siguientes 6 días, por los siguientes 7 días hasta el siguiente domingo, primer día de la semana. No es un evangelio cualquiera, no se compara el evangelio del domingo al evangelio del lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado que escuchamos en la Eucaristía. No es el mismo. Los evangelios del domingo tienen una intensidad y una enseñanza especial que la iglesia quiere que nosotros escuchemos de una forma especial. Y por eso pues no desisto de compartir la explicación del evangelio del día domingo. Y yo repito, es que es el primer día de la semana. No es un evangelio de la semana que está pasando, porque nosotros consideramos el domingo como el último día de la semana que está pasando, casi ya pasó. No, el evangelio del domingo es el del primer día de la semana, cuya meditación nos debe acompañar por los siguientes días hasta el próximo domingo. Sin embargo, pues estoy tratando de organizarme lo más posible para que este evangelio ustedes lo puedan tener quizá desde el sábado en la noche, Dios mediante. Oren por mí, oren por el trabajo evangelizador que adelanto. Lo hago porque es mi vocación compartir la palabra del Señor que le ha dado sentido a mi vida, que me da paz, que es fuente de alegría y esperanza. No tengo dificultades, claro que las tengo, como todos tenemos las dificultades, pero la palabra de Jesús para mí es como la palabra de aquel amigo especial, de aquella mamá que nos comprende siempre, de aquel amigo a quien siempre acudimos y cuya voz ya tranquiliza nuestro espíritu, ya calma nuestro corazón. Es esa especie de voz familiar, de voz amiga, que solo al escuchar ya vamos sintiendo que todo está bien, que nada escapa porque es así, a su acción amorosa. Su acción amorosa me abraza, nos abraza en toda circunstancia. Y la voz de su palabra le da seguridad a mi vida, como le da la voz de aquel amigo en que confiamos y cuya presencia y cuya voz nos infunde esa seguridad. La voz de una mamá,
la voz de un ser, de un familiar cercano y muy especial, la voz de un amigo. Esa es la voz de Jesús para mí. Y mi vocación en la vida es, digamos, compartir esta palabra que hace eso en mi corazón. Me da seguridad, me da paz, me da alegría y esperanza para los momentos difíciles, porque todos pasamos momentos difíciles. Todos atravesamos por momentos de fragilidad, de soledad, de inquietud, como quiera que sea esta inquietud. Yo no estoy, ni ninguno de los que tenemos fe en el Señor estamos exentos de esto, pero esta es la palabra que infunde seguridad, paz, alegría y esperanza a nuestro corazón. Por eso lo sigo haciendo, aún en los días fríos. En fin, no quiero seguir alargándome. Bueno, les decía, además esto no quiero dejar de repetirlo un poco, recen por mí, encomienden al Señor mi vida y mi acción. Llego a muchas personas, a veces llego un poquito más de lo común, llego a pocas personas, no me interesa. Quiero llegar a las personas que sea con la palabra del Señor. Mi intención es llegar a las más posibles. Poco a poco pienso que yo lo iré logrando, que lo iremos logrando con la gracia de Dios. No es que yo lo iré logrando, es que es un camino por recorrer. No lo logro y llego a poquitas. Me importan esas pocas personas, me importan. Por ellas también he sido llamada por el Señor. Y aquellas pocas que lo escuchen, compártanlo también. Hablen del Señor, de lo significativo que es la palabra de Dios en nuestras vidas y compártanlo también con otras. Recen por mí. Es digamos, lo más importante, lo que da fuerza a los evangelizadores. Y bueno, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 66. Vamos a escuchar esta palabra de Dios en este primer día de la semana, que no es igual al evangelio de los siguientes días de la semana y cuya significado y meditación debe acompañarnos por los siguientes días hasta llegar de nuevo al domingo. Vamos de domingo en domingo escuchando a la iglesia, que es madre y maestra y que nos propone la palabra del domingo, primer día de la semana, para meditar durante toda la semana. Son palabras, digamos, cargadas de fuerza y significado que cimentan nuestra fe en el Señor. Entonces, Juan capítulo 6, versículos del 60 al 66. Dice así: muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién podrá escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: esto os escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir y bajar a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le responde Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el misterio de la Eucaristía, de el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en mí y yo en él, del que venimos hablando domingos atrás, porque este es el discurso, digamos, del pan de vida. Y Jesús habla de esto precisamente: el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él, y vivirá para siempre. El misterio de la Eucaristía remite a un misterio aún más grande,
que es el misterio del Hijo de Dios, el misterio del Hijo del Hombre, porque se hace hombre como nosotros, verdadero Dios, verdadero hombre. Y el misterio del Hijo de Dios, comprender este misterio del Hijo de Dios, es el que nos da la clave de comprensión y de entendimiento de todo el Evangelio. ¿Cuál es el misterio del Hijo de Dios? Él lo dice aquí, dice: y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, es decir, el Hijo del Hombre que ahora en su carne mortal se dice que sube al cielo donde antes estaba. Este misterio significa la resurrección de Cristo. Él resucita de entre los muertos. Y entonces su carne ya no es frágil, ya no es corruptible. Es la carne investida del Espíritu Santo, del Espíritu vivificante, del Espíritu de Dios. Y entonces esta carne se convierte en una carne capaz de dar vida a quien la come. No se trata de canibalismo. Jesús, digamos que trata de clarificar esto a los judíos que murmuran, ¿sí? Porque dice Jesús, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, o sea, comer su carne y beber su sangre les parece escandaloso. Y si yo les digo que voy a subir a donde yo estaba, ¿y dónde estaba? A donde estaba antes, al cielo. ¿Y cómo hace? Nosotros ya lo sabemos. Jesús da su vida por nosotros y resucita de entre los muertos. Por tanto, su carne gloriosa ya no es una carne corruptible y frágil como la nuestra, que se deshará después de morir, sino que su carne está gloriosa, investida del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, el Espíritu vivificante, el Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. No se trata de canibalismo, de comerme la carne y sangre mortales de Cristo como lo estaban entendiendo los judíos. Es la carne gloriosa de Cristo. Dice, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo son la verdad de sí mismo para nosotros, ¿sí? Entonces, esta es la clave de interpretación de todo el relato. Este misterio de la Eucaristía remite al misterio de Cristo. ¿Por qué podemos comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor? Podemos hacerlo porque Jesús está resucitado y vivo. Y la carne y sangre que comemos es la carne gloriosa del Señor, investida del Espíritu Santo, del Señor y dador de vida, del Espíritu de Dios, y que por eso tiene la capacidad de darnos vida. Sin embargo, miren lo que pasa después. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Digamos que a Jesús no le está sorprendiendo la reacción de sus discípulos que desisten de creer en las palabras del Señor, porque es que ahora hay que dar un paso. Ya no solamente creer en las palabras del Señor y en sus actos, sino que sus actos y sus palabras deben remitirnos a creer en Él como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, cuya carne y sangre, resucitadas y gloriosas, investidas del Espíritu Santo, nos alimentan y nos dan vida. Al principio esto es difícil de aceptar y dicen, es duro este lenguaje, ¿quién podrá escucharlo? A Jesús esto no le sorprende. Y después dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero aquí hay una clave que nos la dice Jesús. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. El Padre, a través de la palabra revelada, nos está conduciendo a Jesús.
El Padre se nos ha revelado a través de su palabra desde el Antiguo Testamento. Y la culminación de la revelación de Dios está aquí en los Evangelios. Es la culminación de la revelación de Dios. Dios termina de revelarnos su amor incondicional en Cristo, que quiere también alimentarnos de su cuerpo y sangre resucitados y gloriosos e investidos del Espíritu Santo para que tengamos vida. Muy duro, muy difícil de aceptar, lo dicen ellos mismos que escuchan. Podemos también sentirlo nosotros en nuestro interior. Es muy duro a veces creer en la palabra de Cristo. Creer en sus promesas es difícil, es retador para nosotros. Entonces les dice Jesús a los 12 que quedan con él, a sus amigos más íntimos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿También vosotros queréis marcharos? Y responde Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro siente en su corazón, seguramente también guiado por Dios y por el Espíritu Santo, ¿a quién van a ir? ¿A quién durante toda su vida, San Pedro pudo haber pensado: durante toda mi vida, ¿a quién he visto hacer las cosas que Jesús hace? Pedro pudo haber pensado: durante toda mi vida, ¿a quién he escuchado decir y hacer las cosas que Jesús dice y hace en perfecta coherencia y autoridad? Se asombraban también los fariseos, esto no está en este pasaje, pero se asombraban de la autoridad que tenía Jesús. ¿De dónde viene la autoridad de Cristo? De la perfecta coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Y Pedro, viendo eso, que durante toda su vida nadie es como Cristo, Cristo es incomparable, entonces él dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La vida que no se corrompe, la vida que no decepciona, la vida que la vida que nos llena de sentido, la vida de Cristo. La vida que nos llena de fuerza, de paz, de alegría, de esperanza. ¿A quién vamos a ir? ¿Lo comprendemos todo? Seguro Pedro no había comprendido del todo las palabras de Cristo. No había comprendido del todo el misterio de su cuerpo y de su sangre. No había comprendido del todo el misterio de Cristo como Hijo de Dios, que había venido para hacer la revelación de Dios para los hombres, entregar su vida, morir y resucitar. Pedro seguro no había comprendido todo eso. Pero Pedro sí había visto cosas muy importantes en su vida, esa perfecta coherencia de Cristo, su modo de pensar, sus palabras y sus obras poderosas. Por eso Pedro, seguramente sin entenderlo todo, había dicho: Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a dirigir? Tú tienes esas palabras de vida que no se corrompe, que no muere, que da sentido, que da paz y esperanza, fuerza y seguridad. Palabras de vida eterna. Estas son las palabras de Cristo. ¿Lo entendemos todos nosotros en nuestra vida? Quizá no. Comprendemos todos los acontecimientos por los que hemos tenido que pasar, seguramente muy dolorosos, de soledad, de fracaso, de incomprensión, de humillación. ¿Comprendemos del todo por qué hemos tenido que pasar por todo eso? Seguro no. Pero la fe en Cristo permanece. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes esas palabras capaces de restaurar nuestra vida. ¿Lo comprendemos todo? No. Pero en ti depositamos nuestra confianza. De ahí surge la fuerza para renacer, para volver a comenzar. Y seguro el Señor renovará nuestra existencia. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Feliz y bendecido domingo para todos. Un abrazo fraterno en el Señor.